Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por la asistencia a este webinar que se llama Retorno Económico y Social en Modelos de Vivienda Inclusiva y que se enmarca dentro de un proyecto concedido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Se trata de poner en valor, les pediría por favor si podemos apagar los micrófonos para que no haya ruidos de fondo antes de continuar, y cuando vaya dando la palabra vamos encendiendo los micrófonos al que le corresponde hablar, si les parece bien a todos, ¿de acuerdo? Como estaba diciendo, se trata de poner en valor el retorno económico y social de modelos de vivienda inclusiva desde la perspectiva de los usuarios con discapacidad intelectual. Recientemente podíamos leer que cerca de 1,5 millones de personas se encuentran institucionalizadas en Europa, no observándose una tendencia hacia la disminución de este número, a pesar del compromiso adoptado desde hace 10 años por parte de los Estados miembros en esta dirección. Estas son algunas de las conclusiones de un informe sobre transición de la atención institucional a los servicios comunitarios en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, que se ha elaborado por un grupo de expertos europeos integrado por representantes de prestigiosas organizaciones. Tal y como establece Mental Health Europe en una nota de prensa, la situación actual provocada a raíz de la pandemia de la COVID-19 ha supuesto además un momento crítico para reflexionar sobre el impacto negativo de la institucionalización, entendida como la atención enmarcada en un espacio que agrupa un gran número de personas, privándoles de ciertos derechos como la posibilidad de contacto social. Según Mental Health Europe, y dadas las consecuencias devastadoras que se han visto reflejadas en las instituciones, si nada cambia, es probable que las consecuencias de esta crisis sean devastadoras para los más vulnerables. Bueno, para ahondar más en estos temas que consideramos tan interesantes, tenemos hoy el gran placer de contar con la experiencia de grandes profesionales e investigadores de referencia en el campo, tanto a nivel estatal como autonómico. Como son Sofía Reyes, responsable de Plena Inclusión, Miguel Ángel Verdugo y Patricia Navas de la Universidad de Salamanca, Roberto Álvarez y Gemma Pernía de Ampros, David Cantarero y Alba Ibáñez de la Universidad de Cantabria. La estructura que vamos a seguir en este webinar será la siguiente. Cada ponente tendrá en torno a unos 10-12 minutos de tiempo para hacer su exposición. Durante todo este tiempo, los oyentes pueden enviar sus consultas, comentarios, sugerencias y preguntas al chat, ¿vale? Y después, al final de las intervenciones, los ponentes podrán ir respondiendo a las preguntas que se hayan efectuado. En primer lugar, vamos a comenzar con una visión más estatal y para ello nos acompaña Sofía Reyes, que es responsable de transformación de Plena Inclusión. Es licenciada en Psicología, máster en Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia, es experta en emprendimiento e innovación social. Bueno, durante toda su carrera profesional, muy dilatada, se ha desarrollado en torno a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, que es el tema que nos ocupa, y del desarrollo del empoderamiento de las comunidades inclusivas. Actualmente forma parte del equipo de Plena Inclusión Confederación como responsable de transformación y del proyecto Mi Casa, liderando procesos que facilitan servicios centrados en la persona y orientados a la comunidad. Sofía, tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias, Patricia. Y sobre todo las gracias a la Universidad de Cantabria que hayáis propuesto este webinar y que hayáis hecho una modificación sobre todo de nuestras intervenciones para que pudiera ser la que comienza. Así que nada, yo encantadísima de estar con Patricia, con Miguel Ángel, con Gemma, con Roberto, con David, ¿no? Porque son compañeros de viaje. Así que es verdad que cuando nos ponemos a pensar, ¿no? en modelos de vivienda, muchas veces yo me repito, ¿no? Pero es que para mí es muy importante cuando pensamos, ¿no? en modelos de vivienda para personas con discapacidad. Ahora hay muchas personas que nos estáis escuchando y a mí me gusta mucho hacer la pregunta de, pues para ti, ¿qué hace que tu casa sea tu hogar? ¿Qué hace que tú seas
es tu vivienda, ¿no? Y esta pregunta yo la he ido haciendo a muchísima gente, muchísimas jornadas o formaciones. Y es verdad que casi todo el mundo, y seguramente si dedicáis un segundo a pensarlo, podéis pensar, pues es el lugar donde vivo, donde decido, ¿no? Con quién vivir, en qué barrio hacerlo, tomo las decisiones de lo que sucede en mi casa, la personalizo, pongo esta foto, ¿no? Elijo quién vive, quién entra, quién no entra, pues la decoro, ¿no? Es un espacio libre. Y esto que estoy diciendo seguro que empatizáis, ¿no? Y cada uno de vosotros está ahora mismo visualizando el lugar más bonito de vuestra casa. Y ahora sí, esta pregunta, pensamos en personas con discapacidad, ¿qué nos dirían? ¿No? ¿Realmente podrían decir lo mismo que nosotros? Que lo que hace que mi casa sea mi hogar sean estas cuestiones, ¿no? Y sí que entendemos que, pues no, la realidad es que no es así, que hay una brecha muy grande entre lo que las personas con discapacidad nos dicen, ¿no? Por lo menos en cómo viven, sus maneras de vivir frente a lo que nosotros pensamos que es para nosotros nuestro hogar. Y Patricia, al inicio, ¿no? En esta introducción que has hecho, Patricia, yo creo que es que tienes toda la razón ahora mismo, ¿no? En España ahora hay miles de personas invisibles para el resto de sus vecinos, de sus vecinas. Generalmente son personas con discapacidad, autismo, parálisis cerebral, que están excluidas y muchas de ellas por sus grandes necesidades de apoyo. Y generalmente estas personas se ven obligadas a vivir en entornos segregados, altamente especializados, ¿no? Y además son viviendas que están muy lejos de donde viven el resto de las personas. Y además es que en España venimos de una tradición muy larga, ¿no? de prestar apoyos de manera asistencial y que muchas veces hemos entendido que la institución es el mejor sitio y sobre todo que es la única alternativa para que las personas con discapacidad puedan vivir, ¿no? Porque pensamos que es el lugar más, pues más protegido, donde se sienten más cuidadas. Y Patricia lo acaba de decir, la crisis del COVID ha evidenciado cómo los recursos que congregan a muchas personas en un mismo espacio pues no son seguros. Y durante los últimos meses nos hemos visto obligados, como personas, como familias, como organizaciones, a intentar dar respuestas muy rápidas, ¿no? Que muchas veces han sido muy costosas. Entonces yo creo que ahora mismo, aunque el proyecto que os voy a contar, ¿no? Lleva ya varios años, yo creo que es un momento importantísimo, ¿no? de garantizar que se están cumpliendo las medidas de seguridad y sanitarias y sobre todo que ofrecemos apoyos centrados en la persona. Y no nos queda otra que repensar los modelos de vivienda, porque tenemos aquí a nuestros compañeros, ¿no? Patricia Navas y Miguel Ángel Verdugo, que hicieron un estudio de Todos Somos Todos, en el que evidenciaban que a día de hoy hay más de 31.000 personas que viven en instituciones y además 16.000, ¿no? que dicen que es la población de Zamora, son personas con grandes necesidades de apoyo. Y esto nos tiene que hacer cuestionarnos lo que está pasando. Y no solo la investigación, ¿no? que de Todos Somos Todos, que hace el INICO con Plena Inclusión, sino también, ¿no? en la Convención, el artículo 19, que habla del derecho que tenemos todas las personas, da igual las necesidades de apoyo y la discapacidad que tengas, a decidir dónde, cómo y con quién vivir y a poder esa vida desarrollar en la comunidad. Y además que Naciones Unidas lo que nos dice es que una vida comunitaria ofrece una mejor perspectiva de vida y una mejor calidad de vida que la institucional. Y además es que la atención comunitaria no siempre es más costosa, ¿no? Y yo creo que el webinar de hoy va a aflorar mucho de estas cuestiones, como este retorno al impacto económico y social está ahí. Entonces, bueno, desde Plena Inclusión entendíamos que todo esto, que cuando hablamos de viviendas en comunidad, parte de un compromiso que tenemos que tener con la desinstitucionalización. Y aquí nos tenemos que comprometer y tenemos que creer firmemente en que tenemos que iniciar procesos de transformación y procesos que avancen a que las personas tengan buenas vidas en la comunidad y que las personas sean las que tienen el poder y el control de sus vidas y que elijan dónde quieren vivir. Por lo tanto, Plena Inclusión, desde este compromiso de desinstitucionalización, desde Naciones Unidas, desde el informe de Todos Somos Todos, ¿no? Pues pone en marcha proyectos que hacen que las personas transiten de modelos institucionales a modelos más comunitarios. Siempre decíamos, ¿no? que desde una perspectiva estatal y para iniciar procesos de transformación de esta envergadura, entendíamos que tenemos que tener unos requisitos que creemos que son importantes para el cambio, porque estoy segura que esto que estoy diciendo es muy difícil que alguien diga yo esto no me lo creo o no lo compro o es que las personas con discapacidad tienen que vivir en residencias cuando a mí no me gustaría vivir. O sea, estoy segura que os lo creéis, ¿no? Pero para iniciar estos procesos de cambio y realmente de desinstitucionalización
y que, como ha dicho Patricia, han aflorado aún más si cabe en este momento de pandemia, es muy importante que creamos firmemente que lo que está sucediendo hasta ahora es inaceptable, que hay que cambiarlo y que la vida de las personas con discapacidad, lo que le estamos ofreciendo ahora no es suficientemente buena, ¿no? Y que los servicios que ahora mismo ofrecemos pues tienen que transformarse y que podemos hacerlo mejor. Y sobre todo, que es que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que tenemos el resto de personas. Y yo tengo claro que sabemos hacerlo y que sabemos hacerlo mejor. Ahora tenemos que ir viendo cómo vamos avanzando juntas y juntos en este camino. Y es por eso que cuando hablamos de viviendas en la comunidad, desde Plena Inclusión entendíamos que acompañar a entidades a que hicieran estos procesos de cambio, ¿no? Que además me hace especial ilusión contar con Gema, ¿no? De Ampros, que están vinculadas y que forman parte del proyecto desde el inicio, era importante. Por lo tanto, nosotros a nivel estatal, desde Plena Inclusión, pusimos en marcha un proyecto en el año 2018 que llamamos el proyecto Mi Casa, que tiene como objetivo es apoyar modelos de vivienda en la comunidad. Y aquí viene lo importante, para todas las personas y especialmente para aquellas personas que tienen más necesidades de apoyo, porque son las que generalmente quedan excluidas de estos modelos. Y entendíamos que si pensábamos en modelos que fueran diseñados para personas con grandes necesidades de apoyo, el resto iba a ser más fácil. Y aquí teníamos claro que yo creo que además la Universidad de Cantabria es algo que sí que he podido conversar con Alba y que cree también firmemente que esto no es una carrera que podamos hacer solas y solos. Y yo creo que parte del éxito del proyecto, cómo estamos caminando, es porque aquí estamos caminando juntas y juntos. Y Plena Inclusión tiene claro que este camino no lo empezamos solas, lo empezamos con organizaciones legales que cuando fuimos a visitarlas entendíamos que tenía una filosofía muy parecida a la nuestra y empezamos a generar tandes en el que cada comunidad autónoma teníamos que aliarnos con las administraciones públicas, teníamos que aliarnos con las organizaciones, las federaciones de Plena Inclusión, las personas y las familias y diseñar desde el inicio esto juntos. Tradicionalmente las organizaciones diseñamos, ¿no? Y luego ya hablamos con la administración. Y este proyecto trata de juntos y juntas, desde el inicio lo hacemos. Y además todo este proceso de desinstitucionalización no podíamos hacerlo de otra manera que de la mano del INICO y que son los compañeros de viaje, ¿no? Que desde toda la estrategia de Todos Somos Todos nos estaban acompañando. Entonces, bueno, pues lo que estamos haciendo es acompañar a personas, a organizaciones, a transitar desde estos modelos institucionales, desde residencias, a transitar a modelos comunitarios. ¿Y qué entendemos por un modelo comunitario? Pues la misma, ¿no? En Gales nos decían, mi casa, mi barrio, ¿no? O sea, que tengo el derecho a vivir en el mismo barrio, en la misma casa en la que vivirías tú. Y está claro que para meternos en este proyecto de desinstitucionalización, pues hay comunidades autónomas, hay entidades que ahora están empezando, que están viendo a ver cómo puedo buscar aliados, cómo puedo sensibilizar, ¿no? Hay otras organizaciones que están en una fase 2, que es una fase de, bueno, vamos a empezar a pensar en el proyecto, a diseñarlo, ya tenemos, ¿no?, a la administración, a personas que quieren iniciar estos procesos. Hay otras comunidades autónomas que se encuentran en una fase 3, que ya hay procesos de cambio y de transición en marcha. Y hay otras entidades que llevan ya un año, ¿no?, en este proceso de transición. Voy a acabar en 2 minutitos que me quedan todavía. Y bueno, deciros que a lo largo del 2019, alrededor de 50 personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo han transitado de estos modelos institucionales a modelos comunitarios de viviendas en la comunidad, y a lo largo del 2020 hay alrededor de 30 personas que están iniciando estas mudanzas. Aquí para nosotros es muy importante el INICO, ¿no? Es muy importante todo lo que está sucediendo con el INICO, porque es verdad que teníamos que iniciar y desarrollar procesos de investigación, ¿no?, que nos permitieran tener evidencias, sobre todo sobre el impacto que estaba teniendo en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual este tránsito. Entonces, el INICO está haciendo un estudio longitudinal que luego
Patricia Navas os dará más detalle. Y la idea es eso, ¿no? Es que junto con el INICO, el poder tomar estas evidencias de cuál es el impacto en la calidad de vida de las personas, y luego además con Sustenta Innovación Social, que es una consultoría, estamos también iniciando unos procesos de investigación para medir el impacto económico que tienen que ver con estos procesos. Y también es un estudio a 3 años. Así que nada, ahora estamos justo en mitad del proyecto. Y también entendíamos que en estos procesos de transformación es muy interesante acompañar, ¿no?, a los profesionales, a las familias, a las personas en procesos formativos, ¿no?, en procesos formativos que tuvieran que ver mucho con los irrenunciables del proyecto, ¿no?, que incluya a personas con grandes necesidades de apoyo, que se den entornos comunitarios, habitaciones individuales, que esté centrado en cada persona desde prácticas basadas en valores. Es muy importante también contar con un marco normativo flexible, con la coordinación no solo con el sector social, sino también con vivienda y sanidad. Entonces, bueno, la propuesta de este proyecto, ¿no?, y esa estrategia de desinstitucionalización de plena inclusión parte de ir acompañando estos procesos de tránsito, porque creemos firmemente que todos tenemos derecho a vivir donde vivimos todos, ¿no? Y todos tenemos derecho, independientemente de las necesidades de apoyo, a recibir los apoyos ajustados y personalizados para ya tener una vida plena. Así que, nada, este es un poco el enmarque del proyecto y de la estrategia de desinstitucionalización de plena inclusión. Muchísimas gracias, Sofía, por ajustarte al tiempo también, y muchísimas gracias por haber participado, que sabemos que tienes otro compromiso que tendrás que marchar, así que un abrazo y muchísimas gracias por haberte prestado a colaborar con nosotros hoy. A continuación va a intervenir el equipo de INICO de la Universidad de Salamanca, que de la mano de Plena Inclusión desarrolla desde hace algunos años el proyecto Mi Casa, en el que participan federaciones y entidades de plena inclusión de 14 comunidades autónomas. Contamos con la presencia de Miguel Ángel Verdugo, que es catedrático de Psicología de la Discapacidad en la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, es director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca y del Servicio de Información sobre la Discapacidad. También director de la revista Siglo Cero, editada por Plena Inclusión. Sabemos que también tiene varios compromisos, con lo cual esta tarde no nos va a poder acompañar durante todo el webinar, pero le agradecemos su interés y su participación. Después también continuará junto con él la profesora titular Patricia Navas, que también es miembro del INICO. De Patricia nos gustaría señalar que fue galardonada con el premio Early Career Awards de 2017 de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, lo cual nos interesa muchísimo hoy, ya que a pesar de su juventud, pues podemos decir que ha tenido una gran producción científica y ha participado en numerosos proyectos competitivos, tanto a nivel nacional como internacional, con impacto social que la convierten obviamente en una gran experta en el campo de la discapacidad. Así que sin más dilación, muchas gracias por participar y tienen la palabra Miguel Ángel Verdugo y Patricia Navas. Muy bien, bueno, muchas gracias. Saludos a todos los de Cantabria y los de fuera, ¿verdad? Todos los amigos ahí, ¿verdad? Roberto, Gemma, también a Sofía, ¿verdad?, que intervenía antes, pero bueno, a todos los que estáis ahí, que nos conocemos muchos, ¿verdad?, desde hace tiempo. Yo estoy en unas clases del máster, están sustituyéndome ahora mismo y me tendré que ir, por eso Patricia es la que va a exponer un poco las cosas, además que es la que está también como responsable de la investigación que ha comentado Sofía sobre Mi Casa, ¿no? Es verdad que la desinstitucionalización llevamos hablando de ella desde hace 40 años, no 2 días, ¿eh? Quiero decir que se empezó a hablar de la psiquiatría comunitaria y psicología comunitaria detrás hace más de 40 años, ¿no? Desgraciadamente, bueno, en esos momentos era más salud mental. Hemos ido trasladando y ampliando y profundizando en los conceptos y en el reconocimiento de necesidades y en los modelos de derechos, ¿verdad? Y todavía tenemos que seguir hablando de ello porque no era una realidad, ¿no? Afortunadamente, este proyecto con Plena Inclusión lo que ha trazado es, con mucho rigor metodológico,
la evaluación de los procesos, intentar recoger la información necesaria para ver, digamos, si son resultados de éxito, qué factores los pueden explicar y cómo ir generalizando a otros colectivos. Y la intención ha sido con discapacidades muy significativas, que son las que menos han tenido la posibilidad de acceder a estos planteamientos de vida comunitaria, familiar o próximo a lo familiar, ¿no? Lo único que quiero resaltar es que es buen momento para plantear cambios de modelos de atención comunitaria, ¿no? La administración es sensible, visto que los fallecimientos por la pandemia en la que estamos y la enfermedad ha sido mucho más alta en grandes residencias y en lugares donde la congregación de gente ha sido alta, los modelos menos comunitarios y menos desinstitucionalizados, y por lo menos en lo que responde a Castilla y León hay cierta sensibilidad en la administración ahora mismo para avanzar en ese sentido. Lo hablaba esta mañana con un responsable. Creo que es buen momento para que iniciativas como la que hemos tenido, o que estamos teniendo con Plena Inclusión, pues tengan, o con la que estáis teniendo en la Universidad de Cantabria ahora para analizar la relación con el contexto económico también de estos cambios importantes, es un buen momento para que se traduzcan en realidad. Por eso, felicitaros por la organización del seminario y nada más. Yo me quedo un momentín con vosotros oyendo a Patricia y luego ya, en cuanto pueda, me escapo, que me están sustituyendo un poquito a ocupar mi lugar en las clases, ¿eh? Y gracias por la invitación, Alba, verdad que hizo el contacto con todo, y me alegro que estéis ahí tantas personas conocidas y amigas involucradas. Así que dejo a Patricia, que es la más lista de la clase. Vale, muchas gracias. Bueno, me sumo al agradecimiento a la Universidad de Cantabria por invitarnos a este seminario, a Alba, a Patricia. Es un placer también pues estar aquí con tantos compañeros, ¿no? Con los que hemos coincidido pues en distintas ocasiones, y es un placer para nosotros también acompañar a Plena Inclusión en este proyecto tan bonito. Sofía ha presentado muy bien lo que es el contexto del proyecto. Yo sí que quería destacar que, bueno, había una necesidad latente en el estudio que tuvimos la oportunidad de desarrollar para Plena Inclusión sobre personas con grandes necesidades de apoyo, que ha comentado Sofía. Todos somos todos, es el título del estudio, que podéis descargar en el SID y en la página de Plena Inclusión si os interesa. Se puso de manifiesto que las personas, digamos, que tienen discapacidades más significativas, que tienen muchas necesidades de apoyo, pues nunca o casi nunca tienen la oportunidad, digamos, de elegir dónde vivir o con quién vivir, ¿no? Es decir, de participar en el diseño de su proyecto de vida, por así decirlo. También vimos que, bueno, a pesar de, como comentaba Miguel Ángel, hay una trayectoria ya de muchos años en otros países de procesos de desinstitucionalización, pues vimos que en España estamos todavía muy anclados en un modelo, digamos, de servicios, más que de proporción de apoyos individuales y orientados a que la persona pues sea un miembro activo de su comunidad, ¿no? Analizando, por ejemplo, los datos del SAT, del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Situaciones de Dependencia, pues pudimos comprobar cómo igual ayudas que pueden apoyar mejor a la persona en su vida, como pueden ser la asistencia personal, ¿no? Pues eran servicios muy, muy residuales, y las personas con necesidades de apoyo pues muy extensas, como bien ha comentado Sofía, recibían fundamentalmente pues servicios que se traducen en residencias y centros de día. El proyecto Mi Casa, por lo tanto, surge de la necesidad de cambiar esta situación, sobre todo para las personas con necesidades, digamos, más extensas o generalizadas de apoyo. Y aquí es verdad que Plena Inclusión pues ha sido, y las organizaciones que forman parte de Plena Inclusión, porque esto al final es una batalla en cada comunidad autónoma, como ha comentado Sofía, pues ha sido muy valiente, ¿no?, por apostar por este proyecto. Ya ha comentado Sofía que, bueno, la inspiración viene un poco de otros procesos de desinstitucionalización que han sido exitosos en Reino Unido, por ejemplo, y por ello pues hicimos distintos viajes a Gales. Concretamente nos reunimos bastante con
los profesionales de allí para ir planificando e ir diseñando el proyecto. Era muy importante tener claro cómo queríamos hacer las cosas y sobre todo cómo queríamos iniciar este proceso de transición, ¿no? Para que no se trate simplemente de emplazar a la persona a la comunidad, sino que sea el resultado de una decisión de la persona, que sea un proceso centrado en la persona y también en su familia y que tenga en cuenta pues, todos aquellos aspectos clave que nosotros evaluamos en el proyecto y que ahora os comentaré que van a garantizar o que son los más importantes para que este tipo de proyectos pues tengan éxito, ¿no? De nada sirve, como decía antes, pues de emplazar a la persona en una vivienda en la Gran Vía de Madrid, si luego para hacer cualquier actividad pues sigue yendo al centro de día, por ejemplo, a hacer una actividad muy específica, ¿no? O sea, que requiere también de un cambio, yo creo, de cultura organizacional y de una apuesta por formar a los profesionales en otras formas de prestar apoyo, ¿no? Un apoyo más activo y más centrado en la persona. Como ha comentado Sofía también, pues entre estos aspectos, ¿no? Pues destacan esos irrenunciables que ya ha dicho, que es que el proyecto no se olvide pues, de las personas con muchas necesidades de apoyo, que el proyecto esté centrado en la persona, en su familia, en las personas que son importantes para la persona con discapacidad intelectual. Obviamente la alianza de la administración pues, es fundamental y también de las familias y bueno, y en definitiva se trata de que las personas pues, vivan en barrios normales, en casas normales y sean pues, miembros valorados en su entorno comunitario, ¿no? En el estudio, ya para concretar un poquito más qué es lo que hacemos nosotros, como también ha dicho muy bien Sofía, hay como dos grandes patas, un estudio económico que realizan los compañeros de Sustentia y un estudio más centrado en lo que son los resultados personales, la calidad, las mejoras que podamos observar en la calidad de vida en las personas que están participando en el proyecto Mi Casa, ¿no? Es un estudio longitudinal en el cual nosotros vamos siguiendo todo el proceso desde que las personas están, digamos, en el contexto residencial, en su entorno habitual de vivienda. Seguimos todo el proceso de transición hacia la vivienda en la comunidad y seguimos evaluando, ¿no? 6 meses después de este traslado, 1 año después del traslado y 1 año y medio después del traslado. Obviamente, como ya os avanzaba antes, en este proceso pues hay muchos aspectos clave que tenemos que evaluar porque no se trata solo de evaluar los resultados en la persona porque al final estos resultados dependen de muchas variables, ¿no? En el proyecto y en todos estos momentos que os he comentado antes del traslado, después del traslado, 1 año y medio después del traslado, pues lo que hacemos es evaluar a todos aspectos relacionados con todos los factores y todos los agentes implicados, tanto a través de cuestionarios como a través de entrevistas y a través también de la observación de los entornos, claro. Una parte de la evaluación se centra en la organización, en lo que es la cultura organizacional, en cómo se desarrollan en la organización los procesos de apoyo a la persona, cómo se implementa la PCP, si es que hay, o si se trata más de un desarrollo de planes individuales de apoyo. Evaluamos también el entorno en el que se encuentra la organización, cómo se trabaja con los profesionales, cómo está organizado el apoyo a las personas con discapacidad intelectual. Bueno, pues muchos aspectos que tienen que ver con la cultura organizacional, ¿no? Evaluamos también cómo se está poniendo en marcha el proyecto, si hay un plan, digamos, de contingencia que prevea posibles dificultades. Luego, otra parte importante de nuestra evaluación son las familias. Evaluamos las expectativas que tienen con respecto al proyecto, evaluamos un poco su calidad de vida familiar, el acceso que tienen a recursos y servicios y su satisfacción con los mismos. Otra parte muy importante es la evaluación que hacemos con los profesionales. Con ellos, además de hacer entrevistas sobre la persona con discapacidad intelectual, porque estamos hablando de personas a las que en muchas ocasiones no podemos entrevistar directamente, pues evaluamos con respecto a los profesionales pues, su formación, si están recibiendo algún apoyo, ¿no? Para apoyar, valga la redundancia, mejor a las personas en las viviendas en la comunidad. Evaluamos también aspectos relacionados con
con la sobrecarga profesional, los apoyos que el profesional recibe por parte de la organización, pues si realmente dispone de tiempo para hacer una buena PCP, de recursos, de herramientas, de formación si la necesita. Y luego, por último, digamos que la pieza más importante es toda la evaluación que hacemos de las personas, ¿no? Evaluamos muchísimas cosas, una batería larguísima. Si alguno de los que participáis en el proyecto Mi Casa me estáis escuchando, estaréis muy de acuerdo conmigo. Es una materia muy larga en la que evaluamos desde problemas de salud física, problemas de salud mental, problemas de conducta, participación en la toma de decisiones sobre aspectos del día a día, actividades que realizan en la comunidad, calidad de vida, procesos de toma de decisiones, bueno, todo lo que consideramos que puede ser susceptible de mejora, ¿no?, en este proceso de transición a la comunidad. Y hacemos también con ellas una pequeña entrevista, ¿no?, sobre qué expectativas tienen del proceso y demás. Una parte importante también que evaluamos para ver hasta qué punto esto puede implicar diferencias en los resultados de las personas, como os decía, es el proceso de transición y, por ejemplo, cómo se ha decidido qué profesionales van a apoyar en las viviendas, cómo se ha decidido qué personas van a vivir juntas, si es porque comparten intereses, porque comparten una historia juntas o es por otros motivos igual más logísticos. Y esta es la evaluación que hacemos a lo largo de año y medio. Ahora mismo hay unas 50 personas, como ha dicho Sofía, que ya están en unas u otras fases del proyecto. Nosotros hemos evaluado unas 39 o 40 6 meses después de que se trasladaran ya a este piso en la comunidad y todos los análisis que estamos haciendo ahora pues nos indican que hay resultados positivos, ¿no? Estamos observando reducción en problemas de conducta, incremento en participación y toma de decisiones sobre aspectos relacionados con el hogar, con el día a día, con las posesiones personales. Y ya para acabar, que creo que me estoy excediendo un poquito, comentaros que, bueno, pues que aspectos clave que estamos observando a través de las entrevistas para el éxito del proyecto son la calidez y calidad, ¿no?, de los apoyos que están proporcionando los profesionales, lo cual está muy unido a la formación y el apoyo que están recibiendo de la organización. Y obviamente la alianza con las administraciones, ¿no? En general, los testimonios, como os digo, son muy positivos. Las familias están muy satisfechas, las personas están experimentando mejoras que tenemos que constatar si se mantienen en el tiempo, ¿no?, después de un año aproximadamente, y los profesionales también están más contentos con esta forma de prestar apoyo. Y nada, para alguna pregunta concreta, pues estoy a vuestra disposición, que creo que ya se me ha pasado el tiempo, que no lo he controlado mucho. Perdona, Patricia. Muchísimas gracias, Patricia. No te preocupes, que cuando uno habla de cosas interesantes que todos escuchamos atentamente, pues hasta a mí se me pasa un poco controlar el tiempo, así que no te preocupes. Pueden escribir sus preguntas en el chat, como ya he visto que ha escrito un par de ellos, y yo las voy recopilando y las trasladaré al final, ¿vale? Para que las contesten al final. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar con los siguientes ponentes. Contamos también con la voz de organizaciones como es AMPROS en Cantabria, que promueven apoyos para una vida en comunidad de la mano hoy de su director y gerente, Roberto Álvarez, que es economista, máster en Economía Social y en Integración de Personas con Discapacidad, que va a tomar ahora la palabra y le acompañará en su presentación la directora de Apoyos a la Persona, Gemma Pernía, los cuales nos ofrecerán su dilatada experiencia en el movimiento de vida en la comunidad y los impactos en la calidad de vida que ellos han registrado a lo largo del tiempo, así como los factores que han identificado como barreras para que se produzca este cambio tan esperado, pues que estamos debatiendo y comentando hoy. Pues a continuación tienen la palabra Roberto y Gemma. Muchas gracias. Patricia, muchas gracias por tu presentación. Bueno, como me uno a los compañeros, agradecer a la Universidad de Cantabria esta experiencia, esta jornada que me parece muy oportuna, nos parece tremendamente oportuna. También agradecer a la Universidad de Cantabria
los largos años de trabajo en común con nuestra organización. Es mucho tiempo de experiencia compartida, ha sido siempre una magnífica colaboración la que hemos tenido y, bueno, eso siempre es una gran satisfacción el tener cerca a las instituciones del conocimiento. También a Plena Inclusión Estatal es nuestra casa, ¿no? Donde trabajamos todos los días y, bueno, particularmente el proyecto que nos ha explicado la compañera de Plena Inclusión, pues bueno, participamos nosotros, Gema está integrada en ese proyecto Mi Casa, que también es muy oportuno y en el que llevamos trabajando distintos años. Y bueno, también al INICO, donde muchos hemos también aprendido para trasladar ese conocimiento a nuestras organizaciones. Y ahí Patricia, Miguel Ángel, pues es un gusto el siempre contar con vosotros en todos los momentos, ¿no? Porque gracias a instituciones universitarias como es en este caso el INICO, pues las organizaciones tenemos la visión, el conocimiento necesario para aplicarlo en la realidad, aunque a veces después nos lleve tiempo, ¿no? La pretensión o lo que pretendemos hoy, si me permitís, voy a compartir la pantalla porque en este caso lo que queremos es que veáis algunos aspectos de lo que hemos ido trabajando, algún ejemplo concreto de lo que hemos ido trabajando en una organización concreta, cómo llevar esto a la realidad y a la práctica, ¿no? Porque después, aunque compartamos evidentemente todo lo que es la filosofía, pues como yo supongo que se está produciendo en el caso de las organizaciones del proyecto Mi Casa, pues depende de muchos factores, ¿no? Depende de muchos factores, entre ellos los factores económicos, de sostenibilidad, de normativa en las comunidades autónomas, ¿no? Y esto, pues bueno, es uno de los aspectos que yo entiendo que aquí se pretende trabajar y por eso el proyecto que estéis planteando, la reflexión que estéis planteando, y ahí agradezco participaciones como la de David, ¿no? Donde desde una perspectiva más económica se pretende pues dar una respuesta desde ese concepto de retorno social a la importancia que tiene también este modelo para su aplicación. Bueno, no sé si se me ve, Patricia, el inicio de la presentación. Se ve perfecto, Roberto. Perfecto. Bien. Pues comentaros simplemente que la organización AMPROS este año cumple 55 años de trabajo, precisamente buscando la inclusión permanente del colectivo de personas con discapacidad en nuestro territorio, ¿no? Intentando cumplir cada día más objetivos desde todos los puntos de vista, y uno es el de esa inclusión, pues en la medida de lo posible, más comunitaria e intentando garantizar a toda costa pues el mejorar esa calidad de vida, ¿no? De nuestras personas en nuestro territorio. Nuestra organización atiende todos los días a más de 1000 personas con distintos niveles de discapacidad, con distintas necesidades de apoyo y, bueno, pues lo hace a través de múltiples dispositivos. Para que nos hagamos una idea, AMPROS apostó ya hace más de 15 años por viviendas integradas en comunidad. Evidentemente, las viviendas integradas en la comunidad, uno de los factores a analizar que tiene y que son aspectos que tendremos que tener en cuenta y que a nosotros nos supone limitaciones desde muchos puntos de vista, son los perfiles y las intensidades de apoyo de nuestras personas. Y bueno, pues cuando nos pusimos a trabajar en nuestras redes de vivienda en Cantabria para dar una respuesta integrada en comunidad a nuestras personas, pues podíamos dar respuesta a colectivos de perfiles muy concretos, básicamente buscando esa vida independiente, esa vida autónoma que dentro del modelo de calidad de vida, pues bueno, pues hemos pretendido siempre dar respuesta. Con lo cual, formatos de vivienda integrada en la comunidad, yo creo que el colectivo de Plena Inclusión en España y nuestras organizaciones tienen muchos ejemplos. Yo creo que en todos los territorios, diría que todas las organizaciones están pasando o han pasado por ese formato. Ahora la clave es dar respuesta a colectivos que tienen mayores necesidades de apoyo y generar ese escenario más comunitario, esa respuesta más comunitaria también para esos colectivos. Nosotros hemos buscado distintos formatos, porque después sí es cierto que la normativa en los territorios puede ser un límite. En Cantabria hemos trabajado durante muchos años precisamente por incidir, por influir permanentemente esa normativa para que fuera cada vez más flexible y albergara este tipo de dispositivos y les diera el espacio que entendemos que requieren por la importancia que tiene desde esa perspectiva que nos ha explicado Sofía perfectamente de desinstitucionalización, en la que creemos plenamente y bueno, pues los límites nos los encontramos en ese ámbito normativo y los límites nos los hemos encontrado también
en lo que es la sostenibilidad económica de este tipo de formatos, con lo cual al final no tienes otro remedio que buscar fórmulas de tránsito intermedias para incluso ir demostrando a las administraciones públicas que este es el camino, que tenemos que potenciar la desinstitucionalización, que tenemos que ir a formatos más comunitarios y para ello pues generar ejemplos visibles, prácticos, aunque no sostenibles como veréis ahora, ¿no? Para este proyecto nosotros hemos generado un escenario en colaboración con distintas instituciones de Cantabria, en concreto con el ICAS, para su mantenimiento y concertación futura, con el Ayuntamiento de Laredo, porque esto es un proyecto que os vamos a presentar, que es un proyecto de vivienda inclusiva en comunidad, con un formato muy concreto que hemos ideado desde una perspectiva absolutamente innovadora para evolucionar en ese camino hacia la desinstitucionalización y hacia esos formatos más integrados en comunidad. También hemos contado con GESBICAN. En el caso de GESBICAN, GESBICAN en Cantabria es una sociedad del Gobierno de Cantabria orientada a la promoción de la vivienda protegida y con ese esquema de alianzas pues hemos conseguido gestionar una vivienda integrada totalmente en comunidad con un formato más amplio de lo que es una vivienda tradicional, llamamos vivienda tradicional, una vivienda de 5, 4 plazas. Esto es un formato donde mezclamos conceptos de vida independiente y conceptos de lo que llamamos media intensidad de apoyos, baja intensidad de apoyos orientados a la vida autónoma y media intensidad de apoyos orientados a ir fomentando, pues, integrar en comunidad perfiles que tienen más necesidades, ¿no? Ante esto, hemos generado un formato de vivienda mixta, totalmente integrada en un edificio comunitario, en el centro de la Puebla Vieja, que es, digamos, el centro, el casco antiguo de Laredo, en edificios absolutamente modernos y nuevos y donde hemos utilizado pues, los bajos de varios edificios para construir una vivienda que lo que nos va a permitir es por más plazas, en este caso dispone de 12 plazas, hacer el modelo algo más sostenible desde la perspectiva económica e ir pues, empujando a las administraciones a demostrarles que este es el camino y, por lo tanto, pues que se piense en fomentar más este tipo de modelos y tender a viviendas mucho más integradas en ámbitos comunitarios. Como veis en las fotos, ¿qué es lo que pretendíamos con esta presentación? Es que vierais un ejemplo de este modelo. Digo que es un modelo mixto porque el modelo está conformado por una vivienda integrada en comunidad, como comento, 12 plazas, más 3 viviendas integradas en el edificio paralelo, porque son 2 edificios de vida independiente. Con lo cual, con ello conformamos un modelo residencial incluido en comunidad de 21 plazas, pero en formatos distintos y muy alternativos. Digamos que es como meter una residencia para garantizar aspectos derivados de la gestión. Con lo cual, en el modelo administrativo de vivienda de Cantabria sería un piso tutelado, una vivienda tutelada, según establece ese modelo administrativo en Cantabria, y 3 alojamientos supervisados con 9 plazas para personas más autónomas. Aquí vemos lo que es uno de los pisos, una de las viviendas. La verdad es que están magníficos, estamos pendientes de que nos concierte las plazas el Gobierno de Cantabria porque ya hay una lista de espera amplia para su puesta en marcha. Este es un ejemplo que nos permite reflexionar. Yo una de las cosas que pretendía y teniendo esta oportunidad que nos habéis dado es reflexionar desde una perspectiva un poco más económica, ¿no? Porque en el caso nuestro nosotros compartimos, lógicamente, la filosofía de los modelos comunitarios, pero sí es cierto que tenemos que convencer a las administraciones de que estos modelos, pues en algunos casos, tienen costes superiores y tenemos que contar con esas variables, ¿no? Hay aspectos relacionados con la inversión. Yo aquí os hago una pequeña reflexión en base a nuestra experiencia de promocionar proyectos de vivienda, de lo que pueden ser los costes de inversión. Después, ahí en ese análisis y en lo que se basa un poco la reflexión del seminario de hoy, que es ese modelo de retorno económico que se pretende analizar, pues bueno, hay aspectos derivados de esa inversión donde he hecho una pequeña reflexión relacionada con el ratio inversión-plaza, ¿no? Con el ratio inversión-persona. Curiosamente, si nos vamos a modelos de baja intensidad de apoyos o a viviendas de baja intensidad de apoyos, en el caso de Cantabria tenemos los alojamientos supervisados, las viviendas tuteladas, las residencias de atención básica y las residencias más 100, que llamamos, que ya son residencias grandes, ¿no? Si nos damos cuenta, el concepto de inversión es relevante, pero paradójicamente, desde la perspectiva de la inversión,
Costaría lo mismo desinstitucionalizar el modelo más grande o costaría parecido. El problema estaría más en el mantenimiento. Desde el punto de vista del ratio inversión-plaza, sería parecido el generar una inversión para 100 personas en un formato institucionalizado, en un formato desinstitucionalizado de vivienda. Insisto que el problema después estaría en el mantenimiento de esas plazas. En el caso de la baja intensidad, de personas con perfiles más autónomos, pues sería más viable. Evidentemente, en la alta intensidad de apoyos, en personas con necesidades de apoyo extenso o generalizado, como nos decía Patricia, es bastante más complejo. Ya los costes se disparan derivados de la adaptación y de las necesidades de infraestructura y, bueno, pues es algo más complejo, pero posible. Ya cuando nos vamos a lo que es el mantenimiento, vemos lo que se produce en las estructuras de vivienda y donde se entiende la posición muchas veces de las administraciones, que es que hay que dar respuesta a plazas y hay que generar escala económica. Entonces, como veis, a cualquier empresario, incluso privado, en el ámbito de las residencias de mayores, le va a interesar siempre obtener unos ingresos de 2 millones de euros respecto a lo que supone trabajar en viviendas, pues más en residencias de atención básica o en otros modelos de vivienda más integrados en comunidad o de tránsito, ¿no? Entonces, aquí vemos que, claro, uno de los problemas que nos encontramos y que nos vamos a encontrar siempre es el mantenimiento. Los precios plaza en este ámbito. Para que veáis un ejemplo, el modelo este que os acabo de enseñar, y por eso hemos puesto el ejemplo, este es, vamos a decir, un mapa económico de coste de ese modelo y, bueno, ya de inicio nosotros sabemos que no es sostenible, que tiene una brecha de coste que está en torno a los 50.000 euros anuales. Un importe importante en ese sentido. Con esa brecha de coste, pues nosotros lo que pretendemos ir convenciendo, como os decía antes, a la Administración para que esto evolucione desde otra perspectiva. He querido hacer desde la reflexión absoluta y desde la experiencia que tenemos, pues pequeños mapas de reflexión muy gráficos para evaluar aspectos que para nosotros son fundamentales, que son la calidad de vida a la hora de evaluar modelos integrados en comunidad, la que es la inversión que hay que asumir en estos casos, la sostenibilidad del modelo desde una perspectiva de mantenimiento económico, la inclusión comunitaria o la flexibilidad. Antes hablaba Sofía también de aspectos relacionados con la flexibilidad. Nosotros llevamos insistiendo mucho tiempo en Cantabria la importancia de flexibilizar las normas, porque cada vez se hace más necesario esa flexibilización de cara a dar respuesta a realidades muy diversas en los colectivos de discapacidad, ¿no? Y en este caso, cuando pretendemos dar respuestas a colectivos con mayores necesidades de apoyo, la flexibilidad se convierte en un agente muy a favor, ¿no? Y aquí lo hemos venido defendiendo. Sin embargo, las administraciones tienden, también se entiende como algo lógico, a generar más inflexibilidad porque el objetivo es controlar el recurso, el objetivo es hacer seguimiento del recurso, etcétera, etcétera. Aquí vemos dos modelos en relación con el alojamiento supervisado, donde vemos que está en verde prácticamente todo. O sea, es un modelo que actualmente es sostenible, pero en baja intensidad de apoyos. En cuanto incorporamos una media o alta intensidad de apoyos en los perfiles de personas con los que trabajamos, ya la inversión no es tan sostenible y el mantenimiento no es viable. Siguen siendo fabulosos, siguen siendo magníficos pues, los resultados en calidad de vida, los resultados en inclusión comunitaria y, evidentemente, desde esa perspectiva, el modelo de alojamiento supervisado es muy flexible. Si pasamos a un modelo de vivienda tutelada que ya tiene menos flexibilidad normativa, mantenemos una alta calidad de vida en los dos ámbitos, tanto en baja como en media y alta intensidad. La inversión ya se dificulta, en alta intensidad, lógicamente, pues se tiene que adaptar mucho más a la realidad de un colectivo más complejo, La inclusión comunitaria vuelve a ser magnífica, pero la flexibilidad no sigue fallando. Y ya a medida que vamos avanzando en modelos algo más amplios, aunque en el caso nuestro las residencias de atención básica que tenemos suelen estar en torno a 15, 20 personas, ya las variables cambian. Cuando hablamos de baja media intensidad, ya nos encontramos con que los modelos de calidad de vida, la respuesta de la calidad de vida en las personas ya es intermedia, evidentemente la inversión ya es más costosa, la sostenibilidad ya no es una sostenibilidad de equilibrio, ya está en el equilibrio o por debajo del equilibrio, pero no hay inclusión comunitaria y hay muy poquita flexibilidad. Y ya cuando pasamos a alta intensidad de apoyos, ya por supuesto, esta situación se intensifica. Mirar qué curioso desde nuestra experiencia lo que pasa con las residencias grandes, lo que veníamos planteando al principio. Y esto es lo que dificulta y es donde tenemos que convencer. La calidad de vida, evidentemente, el impacto en calidad de vida en las personas es muy bajo. La inclusión comunitaria en estos dispositivos es muy baja, la flexibilidad, hay mucha rigidez.
en los modelos, pero son muy sostenibles y la inversión tiene un retorno alto, ¿no? Entonces, como veis, las reflexiones que os trasladamos es precisamente para poder pensar y poner en valor la importancia que tiene ir convenciendo y demostrando de que el modelo comunitario es el que más respuesta da, y ahí está el modelo. Cuando hablamos de modelo, nosotros siempre trasladamos un modelo a la administración pública, donde siempre decimos lo mismo. ¿A dónde vamos? ¿Hacia el control de los recursos o hacia los resultados en la persona? Y desde esa perspectiva, para nosotros el control de los recursos se centra siempre en lo mismo, en el control administrativo de cada pauta, dígase ratios, dígase variables económicas, decimos la regla, la medida. Eso suele ser muy inflexible y la persona y sus intereses no están en el centro de la atención. Cuando defendemos un modelo orientado a la persona, evidentemente la calidad individual de la persona mejora sustancialmente, la participación en la comunidad también, la vida independiente también, los resultados en la persona y tienden a ser mucho más flexibles. Con lo cual, me parece muy importante, pues yo supongo que todo lo que nos contará también en su momento David, el utilizar modelos ROI de retorno financiero de la inversión. En economía, estos retornos financieros de la inversión se calculan a través de metodologías Van y TIR. La monetarización de los intangibles y, bueno, pues ahora está muy de moda y hay bastantes experiencias en nuestro sector en lo que se refiere a impacto social en valor social específico, en el cálculo del valor social específico y en el cálculo del valor social integrado. Bien, yo simplemente antes de que empiece Gema decir que quiero utilizar la redundancia a propósito de que hay que poner en valor el valor social para poder afrontar de una forma verdadera la transformación para las personas y generar un escenario donde sean verdaderos ciudadanos. Así que yo por mi parte, gracias, un placer. Te doy la palabra, Patricia, y bueno, pues ya que siga Gema con la parte de calidad de vida. Muchísimas gracias, Roberto. Directamente le cedo la palabra a Gema. Gema, adelante cuando quiera. Muchísimas gracias por su participación. Creo que no tiene el micrófono encendido, Gema, y no le estamos escuchando. Perfecto. Ahora se me oye, ¿no? Y ahora que le he activado es cuando se me oye, como tiene que ser. Pues nada, que reitero todos los agradecimientos de mis compañeros y voy a pasar voy a poner también una presentación, a ver si, para podernos guiar también a partir de ella. Aquí está, a ver si se ve correctamente. Vale. ¿Se ve ahora? ¿Se ve en pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto, bueno. Pues lo que voy a hacer por mi parte es hacer algunas reflexiones acerca de plantear algunos datos de calidad de vida y hacer unas reflexiones acerca de los modos de vivir que hay desde la perspectiva a la que Sofía y Patricia se han referido antes. Es de los modelos, hay otra forma de vivir que es la que queremos todos, vivir, convertir nuestra casa, nuestro hogar y vivir en la comunidad, en esencia. En primer lugar, marcar que tan importante como tener un objetivo meta alcanzar es saber dónde estamos, ¿no? Cuál es nuestra realidad y con qué recursos contamos. Desde esta perspectiva, las realidades, los modelos de referencia los han expresado perfectamente tanto desde el punto de vista de nuestro movimiento asociativo, Sofía con Plena Inclusión, como Patricia desde el INICO con los modelos que sustentan los paradigmas sobre los que nos asentamos. Y luego, por otro lado, nos parece importante también señalar cuando dentro de los movimientos a nivel nacional nos juntamos en otras comunidades, en un proyecto como Mi Casa, al que antes se refería, en el que participamos, se refería Sofía, a veces estamos hablando y tenemos que ir, pero las realidades son completamente distintas. Por eso aquí os pongo cuáles son las realidades y una de las realidades inevitables para todos en nuestra vida, tanto nuestros recursos personales en nuestra casa como en cualquier otro sitio, es saber con qué contamos. Y ahí os marco cuáles son los precios plaza de referencia en nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando del alojamiento supervisado con 40,54 euros, la vivienda tutelada con 54,82 y la residencia de atención básica con 52,50. Es importante porque cuando nos juntamos, como os digo, a hablar de modelos, yo me siento con compañeros de otras comunidades autónomas en los que cuando hablamos del proyecto de Mi Casa y estamos hablando de vivienda tutelada, ellos están hablando entre 105 y 150. Entonces, claro, lo que podemos hacer y las realidades que podemos tener son muy distintas y es importante tenerlas en cuenta. Y por otro lado, marcar
¿De qué hablamos en Ambros cuando estamos hablando de vivienda y de residencias? Nuestros modelos son siempre pequeños. Nuestras residencias tienen 15, 20 o 22 usuarios, no más. En los alojamientos supervisados, que es el modelo de vida más independiente que tenemos, en los que no hay profesionales solamente unas pocas horas al día, tienen entre 2 y 7 personas viviendo en ellas. Y el nuevo modelo de vivienda tutelada, la que antes os ha explicado Roberto, permite la normativa tener hasta 12 y hasta 12 es el punto al que le vamos a llevar por un tema claramente desde el ámbito de economía y mercado. Entonces, esta es nuestra realidad, la que contamos tanto a nivel de normativa como de recursos, como nuestros fundamentos, nuestra ideología y hacia dónde queremos caminar. Voy a mostraros datos. Nosotros tenemos datos de calidad de vida desde el 2009. Hemos medido hasta hace 2 años con GenCat y desde entonces con Inico Feas y San Martín. Tenemos, por lo tanto, nuestro proceso marcaba en un primer momento pasar las escalas a todas las personas cada 2 años. El año pasado hemos decidido en el proceso cambiarlo a cada 4 o cuando haya cambios significativos en las vidas de las personas, con lo cual tenemos datos que nos permiten analizar e interpretar y sobre todo nos permiten lanzar hipótesis y acompañar esas hipótesis de objetivos y de acciones, siempre teniendo en cuenta lo que más importante es, que es lo que las personas nos dicen que quieren y cómo lo quieren. Entonces, estos son los datos sobre los que me voy a mover. Os voy a poner datos de 25 personas que tenemos que están viviendo en la red de viviendas, en la red de vida independiente, con el formato de alojamiento supervisado, y vamos a compararlos con otras personas de residencia, de nuestras residencias, ya os digo, número pequeño, 20 personas en este caso. Pues bueno, en este sentido, ahí el primer lugar referido a cómo personas que han pasado de residencia a vida más autónoma, a vivienda en la comunidad, han cambiado sus datos en dimensiones de calidad de vida. La primera parte son 5 personas un año antes de pasar a las viviendas, y la parte de abajo son esas mismas personas un año después. Por hacer una interpretación rápida, los mejores resultados, las mejoras más significativas y potentes en calidad de vida son en aquellas personas que tenían más necesidades de apoyo. Esto es una evidencia, es decir, por poneros un ejemplo, una persona que tenía empleo y que estaba en una residencia y ha pasado con su red de amigos, con su presencia en la sociedad, cuando ha pasado a una vida más independiente ha ganado en muchas dimensiones, pero quien más ha ganado es aquella persona que tenía unas necesidades más intensas, que su red de apoyo era pequeñita, que compartía habitación. Entonces, todas las dimensiones se han visto de una forma muy significativa mejoradas. Y luego, en el gráfico de abajo, en esta parte de la izquierda, esas son las 5 dimensiones en las que los significados han sido más espectaculares: en bienestar emocional, en desarrollo personal, en autodeterminación, en inclusión social y derechos. Todo esto nos daría para comentar un montonazo, sobre todo qué conclusiones y qué acciones podemos tomar de ellos. Pero bueno, yo sigo. Otros datos importantes a través de calidad de vida. Aquí os planteo una tabla con una comparativa viendo tendencias positivas, es decir, qué porcentajes de personas tienen mejoras mantenidas, positivas a lo largo del tiempo en esas dimensiones. Y comparamos las personas que viven en la red de viviendas con otro grupo de personas que viven en residencia. Como veis ahí, hay 3 dimensiones: autodeterminación, derechos y relaciones interpersonales, que mantienen mejoras similares. El porcentaje de personas que mejoran en ellas es muy similar en uno y en otros. En el resto, el porcentaje de personas que mejoran es mucho más amplio en las viviendas y significativo, otra vez de una manera muy importante, el bienestar emocional, el bienestar material, el desarrollo personal y la inclusión social. Vuelvo otra vez a lo mismo. Si queréis, luego lo comentamos con más detalle, qué interpretaciones, porque de todo esto se pueden hacer interpretaciones y nos llevarían a aprendizajes importantes. Otros datos importantes en calidad de vida y también referido a las personas que mejoran en dimensiones a lo largo del tiempo. Pues como veis ahí, en la comparación de la red de viviendas con residencia, el porcentaje de personas que tienen tendencias positivas en las medidas sucesivas en 4 más dimensiones, en la red de viviendas es del 84% y en la residencia el 50%. Pero según vamos avanzando más, es decir, el porcentaje de personas que tienen tendencias positivas en 6 o más, la diferencia va siendo más enorme. En la red de viviendas, más de la mitad de las personas que viven mejoran a lo largo de los años
en más de 6 dimensiones o más, siendo el 11 en residencias. Con lo cual, así con estos datos ya parecería como muy claro que si hablamos de calidad de vida, como antes señalaba Roberto, la diferencia entre vivir en residencia y tener en cuenta, os reitero, que estamos hablando de nuestros modelos de residencia que son muy pequeñitos, estamos hablando de 20 personas. No sé yo cómo serían esos números si hablásemos de residencias de 100 o 100 y pico personas. Bueno, esto con respecto a los datos de calidad de vida. Con respecto a las siguientes 3 reflexiones van a ser un poquito encaminadas en la idea de qué nos dicen las personas, que son las que nos tienen que decir que llevan viviendo en estas formas de vida, acerca de ellas y qué conclusiones podemos sacar de ahí. Una de las más básicas, que parece a veces en contradicción, pero no lo es que, como decía Javier Tamarit, y lo decía ya en 1999, antes Miguel Ángel hablaba de que venimos hablando de esto desde hace mucho, y así es, por desgracia seguimos hablando de ello, con lo cual quiere decir que no hemos cambiado muchas cosas, era que lo importante no son los muros, sino el modelo de apoyos que tienen que ser, como antes ha explicado Sofía, personalizados y flexibles. Entonces, la figura del profesional de apoyo en todos nuestros modelos es importantísimo. Y aquí, recordando y nombrando otra vez más a Javier Tamarit, él siempre decía que los profesionales que apoyamos a personas teníamos que ser éticos, técnicos y empáticos. Y esas palabritas que veis por ahí de colores pegadas alrededor, es que una cosa es lo que decimos los profesionales que tenemos que ser y otra cosa es lo que dicen las personas a las que apoyamos que tenemos que ser. Y esas son cuestiones que ellos nos plantean que tenemos que ser. ¿Qué tenemos que ser? Pues buena gente, ser alegres, respetuosos, pacientes, flexibles y algo que reiteran enormemente porque lo notan a la primera y es que les guste su trabajo. Eso, toda interacción con personas es absolutamente básica. Te tiene que gustar estar con personas y contribuir a su mejora de calidad de vida. Otro tema importante que hemos visto en todos los procesos de tránsito es el concepto de autodeterminación. La autodeterminación como dimensión transversal en el modelo de calidad de vida es esencial para que haya mejora. En los procesos de participación, en los procesos de tránsito y de acceso de las personas a las viviendas, tiene que ser una participación real, abierta a sus deseos en todas las direcciones y no prejuzgar, porque a veces prejuzgamos tanto en un sentido como en otro. Yo he vivido situaciones, experiencias con personas que tenían un modo de vida en una residencia y que no han querido acceder a otro modelo de vida cuando nos parecía a los que estábamos alrededor que sería lo mejor, pero de hecho así ha sido y todo lo contrario, ¿no? Sin perder de vista la realidad y hacer un poco referencia al clásico, las clásicas 3 Cs, ¿no? De oportunidades, selecciones y cambios, plantearlas desde. En el ámbito de la discapacidad intelectual vemos que tenemos que poner las oportunidades delante, es decir, para que se puedan hacer elecciones tiene que generarse oportunidades y en las vidas de las personas con discapacidad intelectual ha ocurrido muchas veces que esas oportunidades no han surgido, con lo cual nuestra obligación es generar esa oportunidad para que las personas puedan experimentarlas y a partir de ahí realizar sus elecciones y promover y llevar a cabo cambios de mejora en sus vidas. Otro tema muy importante que hemos visto en todo este desarrollo de modelos de vida en la comunidad es que quizás a veces centramos mucho la visión en esa presencia comunitaria y nos olvidamos a veces, parece una perogrullada, ¿no? ¿Cómo te vas a olvidar de eso? Pero sí ocurre a lo que antes Sofía hacía referencia, el concepto de hogar. Hay veces que nos centramos mucho en que las personas realicen actividades y hay personas que realmente, aparte de que todos necesitamos ese hogar, ese espacio de seguridad y de privacidad absoluta, que ese desarrollo personal ahí es lo más importante de ese concepto de acceder a formas de vidas que son las que todos deseamos, de pequeño grupo y en nuestras casas. Entonces, esos dos ámbitos de hacia el exterior y hacia el interior son muy importantes en todo desarrollo de modelos de vida en la comunidad. Y otro tema importantísimo que hemos visto a lo largo de estos años que influye en la mejora de calidad de vida y que desde el ámbito de las pequeñas viviendas en la comunidad se puede trabajar todavía muchísimo mejor, es el concepto de participación desde la idea de roles sociales valorados. El concepto, uno muy importante, el concepto de voluntariado, de participar las personas en, como pongo yo al otro al final, mejoro el mundo y mejoro mi vida,
nos ha dado en procesos evolutivos que hemos visto de medición de calidad de vida y también de satisfacción de la propia persona unos resultados fantásticos. Tenemos un proyecto que es el de colaboración con el pueblo saharaui, que está liderado por personas con discapacidad, y hemos desarrollado también medidas con las personas que participan, y es increíble cómo de las más altas potencialidades en los resultados en calidad de vida y en resultados personales percibidos lo da el colaborar, el hacer la mejora de los demás, que mejora de forma sustancial mi vida. Entonces es muy importante trabajar todos estos ámbitos de participación. Y finalmente, antes también se ha hecho referencia, tanto Sofía como Patricia, el hecho de qué nos puede enseñar esta crisis en la que estamos viviendo acerca de la vivienda. Nuestra experiencia con nuestros modelos de residencias pequeñitas y de viviendas de pequeño número está siendo hasta el momento muy buena, porque nos ha permitido gestionarnos mejor, nos ha permitido asegurarnos mejor. Lo que está claro es que eso está puesto de manifiesto encima de la mesa la necesidad de un cambio de modelo, pero nuestra gran pregunta y nuestra gran inquietud es ¿en qué dirección? Se oye muchísimo hablar de medicalización de los centros residenciales. Pues realmente, si solamente hablamos de eso, difícilmente vamos a poder responder. Realmente no está en qué problemas tenga, sino en el número de personas que convivan. Estamos viendo que los problemas se dan por las grandes superficies con grandes números de personas convivientes. Entonces, se ha producido, tenemos que tener en cuenta la vulneración de derechos que se ha producido y el peligro inminente de que demos en el paso de desinstitucionalización un paso atrás. Por lo tanto, creemos que esta iniciativa de la que estamos hablando y en la que estamos participando hoy son las soluciones que hay que ir buscando, soluciones por otras vías, unidades pequeñas de convivencia, viviendas en la comunidad y algo que nos ha dejado esta pandemia encima de la mesa y que consideramos que es básico y importante, que ya lo teníamos claro, pero cada vez más, es que es necesaria una colaboración y coordinación estrecha entre las entidades, entre la salud pública, entre los servicios sociales, que trabajemos de forma coordinada, confiando en que lo que buscamos todos es lo mismo, la mejora de la calidad de vida para todas las personas. Bueno, esto sería un poquito en general, y por acabar el planteamiento, siempre me parece genial pensar en algo, decir algo que alguien ha dicho, y en este caso recurrir a Ortega y Gasset, decir que el gran reto de nuestro tiempo será ordenar el mundo desde el punto de vista de la vida, es decir, desde el derecho que tiene cualquier persona a tener una vida digna, elevando esta categoría a principio y convirtiéndola en fuente de derecho. Vivir, tener un hogar en el que vivir. Todos yo creo que tenemos muy claro cómo queremos que sea nuestro hogar. Entonces, todas las personas, independientemente de la discapacidad que tengan, de la edad que tengan y de su condición, tienen que tener derecho a esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gemma, por la exposición, que ha dado gusto verla, desde luego, muy bien, muy clara y muy bien presentado, como todas las que hemos tenido hoy. Y bueno, para ir finalizando, pues nos queda un poco los de la casa, ¿no? Como se suele decir. Voy a dar paso para cerrar el webinar al equipo del grupo de I+D+I en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria de UCE y IVAL, que va a tener lugar esta última ponencia a cargo de los profesores David Cantarero, que es el responsable del grupo que acabo de mencionar, profesor titular acreditado de catedrático por la NECA en la Universidad de Cantabria, es director del Máster de Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios, experto en Economía de la Salud, en la cual, pues, campo en el que ha publicado múltiples trabajos. Y le va a acompañar la profesora Alba Ibáñez, profesora contratada, doctora del área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria, también miembro del INICO. Su trayectoria investigadora ha estado muy vinculada a proyectos de calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y sus familias, con lo cual es una gran experta en el tema que nos ocupa hoy. Y a continuación, pues les voy a dar la palabra. Les recuerdo, como es la última intervención, a todos los oyentes que nos están escuchando, que pueden enviar sus preguntas por el chat, para que cuando termine esta última exposición yo traslade las que se hayan ido haciendo a los ponentes. Pues nada, sin más dilación, cedo la palabra a mis compañeros cuando queráis.
Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien, Patricia? Sí. Perfecto. Sí, vale, bueno, pues nada, yo en este caso, bueno, en primer lugar, gracias por tus amables palabras. Como bien sabes, en este caso somos un equipo, un grupo de trabajo y nos toca, en este caso, esperemos no quedar mal, ¿no? Alba y a mí un poco comentar y añadir algunas cuestiones. Y bueno, yo solamente quería hablar, nada, dos minutos porque, vamos, con mucha seguridad, Alba os va a completar con las cuestiones principales de lo que queremos un poco comentaros. Y sobre todo también quizás nos interesa más un poco el debate, ¿no? Lo que nos podéis aportar y sobre todo en el punto en el cual nos encontramos en este proyecto de impacto económico y social de vivienda inclusiva para usuarios con discapacidad intelectual, además, lógicamente, bueno, que sabemos en este caso que el Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030 está muy, muy interesado en sus resultados y nosotros, obviamente, en todo lo que nos podéis un poco aportar, ¿no? Entonces, bueno, algunas reflexiones que quería transmitiros y además es que hay muchas cosas que se han repetido ya, con lo cual, bueno, pues simplemente algunos retazos, ¿no? Para que sirvan también como añadidos que va a hacer seguramente Alba, ¿no? Yo creo que en primer lugar nos encontramos ante un contexto en el cual abordar esta cuestión, sobre todo, ¿no? Con momentos en los cuales nos dicen que tenemos que ser resilientes. Estamos hablando de un colectivo que, bueno, nos preocupa como eslabón social más débil. Todos tenemos cierta astenia, ¿no? Cierto cansancio de la situación actual y ojalá me gustaría que fuera lo contrario lo que nos venga, un horizonte a corto plazo más positivo. Pero bueno, ojalá me equivoque, ya digo, pero creo que nos espera una tormenta de desempleo y de datos malos en próximos meses que ojalá consigamos que dure poco, ¿vale? Pero bueno, creo que es lo que viene y también por eso os lo quiero mostrar. Y por tanto, creo que jornadas como estas son importantes en temas como estos que parece que si no se incluyen en la agenda, ¿no? En ese sentido, no somos Reino Unido, no somos los países nórdicos en los cuales las personas con discapacidad intelectual, pues como si dijésemos esa parte de desinstitucionalización, como decíais antes, pues es distinto a España, pues creo que podemos hacer mucho con vuestra ayuda y sobre todo generar información, os lo va a comentar Alba, generar interés en estos temas. Creo que se precisa más coordinación y este es un webinar. En este caso os queremos agradecer tanto a los ponentes como a los asistentes. Necesitamos más coordinación entre las organizaciones y creemos que esto, a través del Ministerio, este tipo de proyectos en los cuales, bueno, pues sobre todo, no nos engañemos, la necesidad de obtención de recursos está ahí. Y sobre todo, bueno, ya sé que quedan muy lejanos los planes de recuperación europeos, pero bueno, temáticas como las que estamos hablando hoy, sin utilizar símiles bélicos, que no creo que son los más positivos para una pandemia de verdad, pero también es verdad que si no, ¿para qué estamos aquí? Si no es para este tipo de cuestiones, ¿no? Yo, como economista de la salud, pero también como economista, seguramente os aburriría contando datos económicos, pero realmente la obtención de recursos ¿para qué es? ¿Para qué es? Para cosas como estas. Entonces yo creo que es importante, y ya voy un poco acabando, está claro que la institucionalización es un ahorro de costes económicos, pero precisamente el objetivo de este trabajo, y lo va a contar Alba, es plantear una hoja de ruta que estamos desgranando, ¿no? En el cual la vivienda inclusiva, lo ha comentado muy bien antes Roberto, lo has hecho muy bien, Sofía, etcétera. Bueno, pues todos lo habéis comentado, ¿no? Todos estos intangibles en los cuales no tenemos precios de mercado, que también hay una dificultad en el método de retorno social de la inversión, que obviamente por eso no hemos preparado una presentación, porque no se trataba de esto del webinar, ¿no? Sino que se trataba un poco de contaros en qué estamos, en esas mediciones de mejoras de bienestar, de calidad de vida, de autodeterminación, como habéis dicho, de inclusión comunitaria. Me ha gustado mucho también el ejemplo que habéis dicho. Cómo cambia y cómo atribuimos, en este caso, unos valores justos de identificación y monetización en ese ROI, en usuarios, en familiares, en profesionales y sobre todo, ¿no? Lo has comentado también muy bien antes, ¿no? Esa idea de lo que puede ser una misión específica, el valor social específico, pero también, sobre todo, ahora está en plena actualidad esa creación del ecosistema, ¿no? De ese output o valor social integrado en toda esta problemática que estamos tratando hoy. Yo creo que es importante y en eso estamos, en definir esos mapas de cambio, esa monetización que no siempre será perfecta porque utilizamos proxies,
¿Cómo medimos esa calidad de vida? Creo que lo comentabas ahora, Gemma, cuando no tenemos un precio de mercado como tal. Y también algo importante que no se suele utilizar en todo esto, que es si cambiamos ligeramente, y eso sí nos da tiempo, lo queremos hacer en el equipo de trabajo, si cambiamos ciertos parámetros, cómo va a ser el análisis de sensibilidad de nuestros resultados. No nos gustaría dar un resultado final, pero bueno, ahora mismo solamente os podemos contar que estamos en la cocina preparando el plato, es decir, el resultado del proyecto. Bueno, no nos gustaría quedarnos, por ejemplo, con un retorno social de la inversión, que tampoco os voy a engañar. Si, por ejemplo, por cada euro invertido en este tipo de modelos ya digo, cuando no se trata de vivienda inclusiva, como mucho se alcanza un 2 de cada 1 euro invertido, 2 euros por cada 1 euro invertido. Realmente, si un proyecto como esto conseguimos en este caso determinar, y por eso también os pediremos vuestra ayuda, y también lo estamos empezando a hacer, preguntándose valoraciones del cambio en cuidados, de esa mejora de bienestar. Si conseguimos ratios de retorno social, demostrarlos en algún horizonte de 4:1, creo que serían horizontes bastante altos en estudios de este tipo. Y ya digo, son necesarios, son importantes, y te paso ya la palabra, Alba. ¿Para qué? Para generar información, de nuevo, lo menciono, y sobre todo para demostrar la necesidad de obtención de recursos. No nos engañemos, lo que queremos también es hacer propuestas para que precisamente la inclusión de este tipo de programas no haga su hueco en una agenda que, en este caso, ya digo, no os engaño, pensamos que cada vez está más complicada en esta agenda social, y la inclusión, ya digo, de este tipo de cuestiones, y por tanto, sobre todo, la monetización de los mismos, para sobre todo también que tengan su reflejo presupuestario y cuantitativo. Y bueno, Alba, sobre todo en sentido, seguro que lo vas a contar mejor que yo, y bueno, solamente sería esto. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien? ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfecto, Alba. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues me uno también a las palabras que han dicho los compañeros hacia nosotros, pero viceversa. Quiero decir, para nosotros, para el equipo que pertenecemos a la Universidad de Cantabria, también es un placer haber contado y escuchado que esta tarde, bueno, a compañeros de la Universidad de Salamanca, a ambos en representación de Roberto y de Gemma, por supuesto a Sofía Reyes, que también, bueno, pues nos ha dado una mirada, y sé que y sabemos todos que Plena Inclusión está siempre pues tratando de avanzar en esa transformación, no solo a nivel de vivienda, sino a todos los niveles que ocupan la vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Y en ese sentido yo creo que, bueno, haber tenido todas estas voces también nos acerca y nos sitúa en una realidad más fiel, como es qué situación tenemos ahora mismo en España en relación con cómo viven, con quién viven y dónde están viviendo las personas con discapacidad intelectual. Y bueno, pues espero que también esta reflexión conjunta nos ayude también de cara, bueno, pues a seguir avanzando. Os comento que, fijaros, en estos días, pensando un poquito, ¿no?, el que iba a compartir con vosotros, volví a visionar recientemente un experimento social que lanzó Plena Inclusión en el 2017, que tenía como título Línea de Vida. No sé si lo recordáis. Era un experimento social en el cual pedían que las personas con discapacidad y sin discapacidad intelectual recordaran el momento de su vida que nunca podrían olvidar. El objetivo, como imagináis, es pues, demostrar que al final son más las cosas que nos acercan que las que nos alejan. Los que tenemos y no tenemos una discapacidad intelectual, y en ese sentido podríamos pensar que nuestra calidad de vida está pensada de manera común en elementos o indicadores que nos hacen a todos y nos aunan en ese bienestar y en esa felicidad de vida, ¿vale? Entre medias, en ese experimento hacían un match de personas con discapacidad y sin discapacidad, y se les pedía que imaginaran qué habrían sentido esa persona en ese momento que habían elegido tan extraordinario, tan importante en su vida, ¿no? Y recuerdo que había uno de los participantes que ante la frase que había mencionado su match, su pareja de persona con discapacidad intelectual, tenía que imaginar el sentimiento ante esta frase, ¿no?, ante esta lección. Conseguir mi primer trabajo a los 45 años. Claro, esta persona sin discapacidad, escuchar esta frase, a pesar de que imaginaba el sentimiento de felicidad de conseguir un trabajo, no cabía en su realidad, en su cabeza, y le parecía una injusticia absoluta pues el no haber podido optar a un trabajo pues hasta una edad tan avanzada como los 45 años. Y en este sentido, pues hacía yo también como un ejercicio pensando en la siguiente frase, ¿no? Y os reto un poco a imaginar
¿cómo sentiríais ante una afirmación del tipo: pude optar a mi primera vivienda en comunidad con 35, 40, 50 años? No sé a vosotros, pero a mí pensar, imaginar un poco qué emociones, ¿no?, qué sentimientos me genera una frase de este tipo, pues me resulta costoso verbalizar todo esto y me lleva a pensar un poco el que, como dice Miguel Ángel, ¿no?, llevamos muchísimos años hablando de la desinstitucionalización, pero lo cierto es que todavía la realidad es así de cruda para muchos y para muchas. Bueno, el reto que tenemos sobre la mesa, como decía mi compañero David y todo el equipo de Economía de la Salud, gracias a la concesión de un proyecto reciente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, es demostrar, poner sobre la mesa también evidencias sobre los impactos sociales y económicos de modelos de vivienda inclusiva desde la perspectiva de los usuarios con discapacidad intelectual. He hecho en falta y me sabe fatal que al final nos hayan podido unir o no hayamos podido también contar con la voz de una persona con discapacidad intelectual, también que como primera persona y bajo el lema de nada sobre nosotros y nosotros, pues habría sido muy interesante también escuchar y contar. Pero bueno, aprovechamos también la experiencia y sé que Gemma, Roberto y los que han participado, Patri incluida, en el trabajo de campo y en la relación que tenemos directa con estas familias, de alguna manera intentamos también trasladar su voz y la investigación también recoge de primera mano todo esto. En este sentido, ante este reto, y no queriendo agotar todo el tiempo que tenemos en este webinar sin poder hacer partícipe también a los que estáis asistiendo desde casa, quiero pues retomar una de las preguntas también que hacían en el chat y entrar un poquito en diálogo con todos los que estamos aquí asistiendo. En este sentido, había un participante que lanzaba la pregunta: ¿qué entendemos por vivienda inclusiva? No sé, o sea, abro un poquito el debate, ¿no? Y en mi aporte os comento que, que el proyecto trata de aportar impacto económico y social a modelos de vivienda inclusiva, entendiendo, pues que a día de hoy todavía, igual que en educación, no hay un estándar o un modelo de educación inclusiva, ni hay un certificado que avale y que haga una fotografía inequívoca de lo que representa la educación inclusiva. Entiendo que a nivel de vivienda inclusiva también podríamos entrar en este debate. Y lo abro en este momento, mientras que también voy abriendo también otra aplicación para alguna pregunta más que os voy a hacer y que quiero que confrontemos opiniones de una manera quizás no tan dialogada y a través de un clic al móvil o de unas palabras por escrito, pero para poder abrir el diálogo y compartir ideas sobre este asunto. Podéis abrir el micrófono, podéis escribir, podéis participar libremente. Gemma, yo creo que está ya animada. Yo, el concepto, he visto por ahí también que había alguna pregunta referida, estáis juntando personas para hacer segregación. Casi todos los caminos dependen, y reitero lo que decía al principio de mi presentación, de dónde vengas. Entonces, cuando hablamos de vivienda inclusiva, hablamos que venimos y se están, en muchos casos, tanto nosotros como otros colectivos, en modelos de macroresidencias que están alejadas de cualquier tipo de participación. Y cuando hablamos ahora en vivienda inclusiva, estamos hablando de viviendas como las que podemos tener cualquiera de nosotros en un edificio, en una comunidad de propietarios, en un pueblo, en una ciudad, en una calle, donde sea, pero en esas mismas circunstancias. Luego ya el que comentaban por ahí, un grupo de personas, sí, porque por ahora lo que hacemos es, tenemos servicios y centros y modelos que van desde esa perspectiva. Pero es viviendas que estén en una comunidad de propietarios exactamente igual que podríamos tener cualquier otra persona. Si queréis, aprovechamos para ir resolviendo alguna otra cosa que haya por el chat y así no nos, en lo que Alba preparará lo que tenga que preparar y así no nos pasamos excesivamente del tiempo. Gemma, que ha hecho muy bien los deberes, ya me ha ido respondiendo a alguna de las preguntas que ya por aquí. Fenomenal, Gemma, así da gusto porque no tenemos... había una pregunta anterior que está aquí, de Irene González, que nos preguntaba que es la que ha respondido, ¿vale? Que parece una segregación agrupar a personas juntas con discapacidad. Y había otra de Diego, que también la voy a comentar, que dice que si es posible aprovechar las subvenciones y su incremento, dado la COVID,
del plan de viviendas para la adquisición de viviendas destinadas a hogares de personas vulnerables. Modelo: Fundación adquiere los inmuebles, solicita las ayudas y alquila las mismas a la asociación. De este modo podría obtenerse financiación directa de hasta el 60% del coste sin renunciar a cualquier otro tipo de ayuda para el proyecto. Si alguien quiere ir con... Bueno, y enlazo con la última que también comentaba Diego, que dice que está clara que la mejora de un entorno menos institucionalizado, pero para ello es necesario, obviamente, mayor financiación, hay menos dinero con la crisis, y cómo podríamos salir un poco pues de este círculo vicioso de recursos, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere tomar la palabra en este momento. Patricia, yo si me permites quería añadir una cosa a lo que ha comentado Gemma, con la que estoy totalmente de acuerdo, en relación al comentario de Irene. No se trata de juntar a personas con discapacidad en una vivienda en su barrio porque tienen discapacidad. Yo creo que lo he comentado en mi exposición, en mi charla, que este proceso no tiene sentido si no está centrado en la persona y no está centrado en su familia. En las experiencias que nosotros estamos teniendo, pues las personas han decidido, en la mayor parte de los casos, vivir con compañeros con los que ya tenían una buena relación y compartían intereses. Yo creo que sería un error asumir que una vivienda inclusiva tiene que ser juntar a personas con y sin discapacidad, porque yo voy a vivir con la gente, ¿no? Cualquiera de nosotros, a la que conozco, con la que comparto cosas y con la que quiero vivir. Tengan discapacidad, sean como yo, no sean como yo. Yo creo que el aspecto clave de una vivienda inclusiva es que la persona realmente forme parte activa de su comunidad, ¿no? Y tenga roles en su entorno. No solo sea receptor de servicios, sino también proveedor de apoyos en su entorno y tenga un rol. Y con respecto al tema económico, yo sí que quería comentar que, bueno, como muy bien han puesto de manifiesto pues Roberto y Gemma, este tipo de modelos, que tampoco son modelos, no hay un modelo de vivienda inclusiva, ¿no? Porque cada uno vivimos de maneras muy diversas, aunque hay unos aspectos claves, pero es cierto que tenemos que tener una lucha con la administración. En algunos casos del proyecto Mi Casa, pues las conversaciones con la administración han permitido flexibilizar que, por ejemplo, el coste de una plaza residencial pues se invierta en una vivienda en la comunidad, aunque no sea una plaza residencial, ¿no? Yo creo que tenemos que demostrar a la administración que hay otra manera posible de hacer las cosas y que ahí tienen que estar un poco de nuestro lado. Y personalmente, bueno, ya leeréis el estudio de Sustentia. Yo, hasta donde he podido ver, que son ellos quienes están haciendo el análisis económico, el mayor coste está en lo que son los apoyos profesionales, ¿no? Pero luego otros muchos costes de lo que es una gran institución se reducen al hacer uso de los servicios comunitarios, ¿no? Es lo que os decía antes. De nada me sirve tener una vivienda maravillosa en la Gran Vía de Madrid si luego tengo el centro de día y el ocupacional a pleno rendimiento con las personas que viven en el centro de Madrid y el centro ocupacional está en Torrejón de Ardoz, por ejemplo, ¿no? Obviamente eso implica unos costes que van a encarecer muchísimo la vivienda. Nada más, solo quería comentar eso. Gracias, Patricia. Gracias a ti, Patricia, porque con tu exposición creo que has respondido también cosas que venían después, ¿no? Porque has comentado muy bien y rematando un poco pues lo que comentaban en este otro mensaje, que obviamente la inclusión debería ser más que un espacio físico. Lo acabas de comentar, Patricia, ya, que es autodeterminación, decidir con quién quieres vivir, cómo crear tu hogar. Entonces creo que estáis hoy haciendo todos los ponentes unos deberes extraordinarios, contestando lo que se os pregunta y parece que sois magos y adivináis lo que se va a preguntar después, porque efectivamente creo que lo has respondido muy bien. Así que si quieres, Alba, volver a tomar la palabra para comentar un poquitín el experimento este que vamos a pinchar, pues adelante, cuando quieras.
Sí, os he pedido que entréis en este link de Mentimeter, menti.com. Y bueno, os lanzo dos preguntas. La primera es: ¿en qué medida evaluáis los impactos sociales derivados de los modelos de vivienda inclusiva? Sé que en este foro hay muchos que sois gestores, responsables, directores de vivienda. No sé en qué medida, incluso profesionales de atención directa, en qué medida sí se está evaluando. Teníamos el referente aquí en Cantabria de Ampros, que sí que tienen una dilatada trayectoria. Comentaba Gemma que tuvieron un impasse, o sea, como bianual esta evaluación, luego lo han llevado a 4 años cuando haya cambios significativos. No sé, el resto de los que estáis participando, ¿qué me diríais? Y estoy teniendo dificultad para compartir esta pantalla, que ya estoy viendo que van cambiando las barras. Si no soy capaz de... A ver si me deja. Es que se me cierra porque... A ver, abrir preferencias del sistema me está poniendo. Si no, os lo comento de viva voz y os lo comparto... Os lo compartimos los resultados por correo, ¿eh? Esa era la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuáles serían los impactos sociales más significativos o que más valor, a los que más valor dais, visto un poco la evaluación que habéis ido haciendo en estos años en vuestras organizaciones? Si realmente el impacto ha sido a nivel más de usuario o también se ha contemplado esta mirada tan amplia, diversa, tan social, como comentaba Patrick con el proyecto Mi Casa, que desde luego, bueno, es un proyecto yo creo que maravilloso en el sentido de que hay pocas investigaciones a nivel longitudinal, pocas investigaciones que cuenten con una batería tan profusa de instrumentos para valorar variables múltiples en todas las personas, no solo usuarios, sino profesionales, miembros de la comunidad, gestores. Bueno, yo estoy deseando que pase este tiempo y podamos conocer un poco resultados de este proyecto. Pero en los casos particulares de las organizaciones en las que no están participando necesariamente con el proyecto Mi Casa, ¿qué nos diríais? ¿Qué impactos? En relación a la primera pregunta, os diré que han respondido de momento 9. 5 dicen que siempre valoran impactos sociales de modelos de vivienda inclusiva. 3 a veces, 1 nunca. Y en relación con la siguiente pregunta, os iremos pasando estos datos después seguramente, porque no me permite compartir la pantalla. Todavía por generar la nube, ¿eh? No sé si estáis respondiendo. Os pedimos que penséis hasta 5 variables, por así decirlo, de esos impactos sociales que destacáis. ¿Estáis en esta segunda pregunta? ¿No? Es que no estoy viendo que se esté generando. Digo, no sé si estáis pudiendo escribir esos impactos sociales que habéis valorado por poner sobre la mesa estas cuestiones. ¿Qué evidencias tenéis? Y si lo que mostráis, de nuevo, viene a responder un poco, a reflejar la esfera más individual de los usuarios, por aquí ya aparecen. Os voy leyendo. Por supuesto, impacto social a nivel de calidad de vida, mejores relaciones familiares, autodeterminación. Me da mucha pena que no estéis viendo la nube que se está generando porque es muy interesante. Pero como digo, en cuanto termine... Sí que se ve, Alba, ¿eh? ¿Sí se ve? Sí, sí. Ah, sí la estáis viendo. Vale. Sí. Estaba yo pensando que no la estabais viendo. Genial. Que se ve muy bonito. Sí, aquí Alba, en este caso, y bueno, un poco lo ha comentado también Patricia, en parte también del estudio, en este caso, que estabais comentando. Claro, aquí una de las cuestiones también principales, ¿no?, que también nos enfrentamos es la monetización o la valoración, en este caso, según las preferencias, de modo distinto que se realicen de muchos de esos impactos que se comentan ahí, sobre todo cuando no hay un valor de mercado exactamente, ¿no?, que pueda ser equivalente, incluso el impacto indirecto, y ya no digamos nada, ¿no?, si coges un periodo más largo de tiempo con las tasas de descuento y demás, pero bueno, en cierto sentido, todo lo que está apareciendo ahí
son cuestiones muy importantes a tener en cuenta y, ya digo, identificar y sobre todo monetizar y cuantificar, ¿no? Que es lo que se trata en este mapa de cambio de retorno social de la inversión. Vamos. Alba, yo si me lo permites quería comentar una cosa. Quería hacer es que estoy viendo el chat y comenta Irene que el modelo de vivienda inclusiva que debería ir de la mano de vida independiente y que una ratio de 7-10 pues, personas no es una vivienda inclusiva y se parece más a una mini residencia. Y yo creo que un error que podemos cometer también a la hora de favorecer procesos de desinstitucionalización es prestar, digamos, solo atención al número de personas que conviven, ¿no? A ver, es importante porque a nadie nos gusta vivir con otras 9 personas, ¿no? Yo no me lo imagino, quizá cuando era una estudiante sí, en Salamanca, pero era muy divertido, pero ahora no. Es verdad que en el proyecto Mi Casa las viviendas tienen 4, 5, si queréis luego os pongo una foto para que veáis un poco el cambio de contextos, pero lo que más define una institución es que la persona no tenga control alguno sobre su vida y sobre su día a día. Y en este sentido, un piso de 3 plazas puede ser perfectamente una institución si la persona no toma decisiones sobre aspectos de su día a día, no puede participar en su comunidad, está, digamos, un poco a merced de las decisiones de los profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que a la hora de definir una institución no solo debemos guiarnos por las plazas, sino también por las prácticas, por lo que decía un poco Gemma antes, ¿no? Por la ética en el trabajo con las personas y en qué medida ellas están teniendo control sobre su vida. Me parece un aspecto ese importante. Si me permites, también incido también en ese punto. Sé que suena cuando antes he estado presentando números, decir, estos están hablando de una vivienda con 12 y vuelvo otra vez a lo mismo. Me parece esencial lo que plantea Patri en el sentido de que realmente no es, o sea, lo que dibuja tu entorno no es tu realidad es cómo tú vives esa realidad día a día y la capacidad y la posibilidad que tienes de participar. Y luego, por otro lado, también recordar, os ponía al principio de todo en mi presentación, el qué modelo, o sea, cuáles son la base de concertación y la normativa que hay en esta comunidad autónoma. Si hemos puesto 12 en una vivienda tutelada es porque podemos meter en la concertación hasta 12 personas y el bajo precio plaza nos puede permitir con 12, que como antes os enseñaba Roberto, sea deficitaria en 50.000 euros, pero si fuesen 7 sería deficitaria en 150.000 y entonces el proyecto no podría llevarse adelante de ninguna manera. Con lo cual, conseguir equilibrar las realidades con los objetivos hacia los que caminamos y teniendo siempre presente que lo más importante y lo realmente relevante es la capacidad de participar, elegir y decidir que tenga la persona. Yo rescato una frase que no sé en qué foro escuché también, pues de compañeros amigos de este ámbito de la discapacidad intelectual que decían tenemos que garantizar vidas plenas, no vidas planas. Pues un poquito en la línea y la sintonía que decís tanto Gemma como Patri, ¿no? Yo creo que ese es el sentido, el conseguir que, bueno, ese equilibrio a veces difícil entre el coste económico y el valor social, el impacto social, que no siempre es fácil y que cada comunidad autónoma también tiene su idiosincrasia y sus mecanismos un poco que encorsetan o que permiten, pues, más facilidades. ¿Alguna cosilla más? ¿Alguna cuestión? Son las 7:38. Yo creo que nos hemos ajustado bastante bien al tiempo, 10 minutillos de rigor que se nos han pasado, pero bueno, eso ha sido síntoma de que nos lo estábamos pasando bien, nos estaba interesando mucho. En este último momento, si me permitís, me gustaría dar de nuevo las gracias a todos y cada uno de los ponentes, porque han sido unas ponencias magistrales muy interesantes. No apenas me he fijado en el reloj, que es buen síntoma para alguien que hace de moderador, que parece que tenemos ahí el crono metido entre los ojos para que nadie se pase de su tiempo. Apenas lo he mirado porque estaba tan inmersa en lo que estabais contando que la verdad es que no me ha resultado muy necesario
Y además habéis ido respondiendo a las preguntas que se iban haciendo por el chat, tanto Gemma como Patricia han ido respondiendo a todo lo que se iba preguntando, con lo cual que yo creo que podemos dar por concluido este webinar, que a lo mejor no es el último, a lo mejor hay que repetirlo, porque yo creo que se nos han quedado... nos ha gustado tanto que se nos han quedado cosas por debatir, por preguntar, que sin duda darían lugar para hacer otro. Reitero mi agradecimiento en nombre del grupo de la Universidad de Cantabria a todos los ponentes y nada más. Muchísimas gracias a todos y espero que nos veamos en el próximo webinar y que estemos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Muchas gracias.